Y una vez más te agradecemos por ese amor tan grande con el cual tú nos amas. Gracias por la oportunidad que tú nos concedes de estar de nuevo en este lugar. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en medio de en tu nombre, que ahí estás tú en medio de ellos. Y por eso te damos gracias. Tú has prometido habitar también en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias por el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias por la oportunidad de acercarnos a ti. Presentamos nuestras vidas, nuestras necesidades y te pedimos que tú te glorifiques. Oramos por aquellos, Padre, que por asuntos ajenos a su buena voluntad no pudieron estar presentes. Los cubrimos con tu poder, los cubrimos con la sangre de Cristo. Oramos que tu Espíritu Santo obre en sus vidas para que ellos puedan depositar toda su confianza en ti. Como siempre que somos expuestos a tu palabra, te suplicamos que abras hoy, Señor, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón, para que podamos comprender el espíritu de la letra, para que podamos crecer, podamos madurar, saber más de ti, pero sobre todo conocerte más a ti. Concédenos que la palabra que ya ha salido de tu boca haga la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede por favor tomar su lugar. Le damos a todos la bienvenida. Amén. Bien. Continuamos hoy, retomamos el estudio de las jornadas de Israel en el desierto. Vamos a ubicarnos aquí antes de proseguir. Amén y amén. Bien. Dice jornadas y estaciones de Israel. Ahí falta una parte porque no nos alcanza el espacio, pero estamos hablando de las jornadas y estaciones de Israel mientras duró su peregrinaje en el desierto. Y ahora estamos entrando al estudio número 16. Y apenas vamos por el mes número 10. Y por la estación, no me acuerdo cuál, pero faltan todavía muchas. Leemos. No quiere funcionar esta cosita. Tan contento que estaba yo, pero no quiere trabajar. Bien. Dice Números 10, 11 y 12. Y sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, póngale atención por favor a eso. Dice, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha. Partieron del desierto de Sinaí y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Pero ahorita vamos solamente a prepararnos para salir del Sinaí. Después llegamos al siguiente desierto. Dice Romanos 15:4 que todo lo que fue escrito en tiempos pasados
para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que desde Génesis capítulo 1 hasta Malaquías, el Espíritu Santo permitió que quedara esa escritura para nuestra enseñanza. Hoy platicaba con los jóvenes y en uno de los puntos que tratábamos era la importancia, tomábamos como modelo a Noé, porque dice en Hechos 2:40, escapad, huid de esta perversa generación. Si estaba perversa, si estaba pervertido el ambiente hace casi 2000 años, ¿cómo estará hoy en día? Pero dice la palabra que Noé escapó. No como escapó Lot. Noé escapó y dice que era justo en su generación. Bueno, una de las cosas que decíamos es de que si usted está en Cristo, según Romanos 10:8, ¿cuántos están en Cristo? Entonces, tóquese su carnita. Usted es un muerto. Usted es un cadáver. Según Romanos 10:8, usted es un cadáver. A causa del pecado dice que el cuerpo está muerto. Ahora, la pregunta es, ¿a qué es a lo que más le dedicamos tiempo? ¿En qué es en lo que más invertimos? En lo espiritual, porque Pablo dice que tenemos un hombre interior. Y a ese hombre interior es el que deberíamos de prestarle atención. Y sin embargo, nos equivocamos y toda la atención y toda la inversión y todo el amor y todo el cariño se lo damos al muerto. Se lo damos al cadáver. ¿Me está viendo muy serio? Léase Romanos 10:8, por favor. ¿Qué dice Romanos 10:8? Pero como que tuviera electrónicos. Romanos 10:8. Entonces me equivoqué. ¿Cuál fue la cita que le di? 10:4. Regresemos. A ver, lo de la cita que les di, ¿cuál es? No, hombre. ¿Cuál fue la cita que les di, jóvenes? No, los jóvenes que estuvieron en el meeting. Se les olvidó, igual que él. Pero si buscamos ahí en la concordancia, pecado, muerto, ese, había que decir, ¿cómo dice? Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Cómo está entonces el cuerpo? ¿A qué fue lo que bañó usted esta mañana? Un muerto, un cadáver. Bueno, entonces nos está diciendo que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Le cité esa cita, valga la redundancia, porque Pablo conocía lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Él tenía un conocimiento exagerado y él logró ubicar ese conocimiento dentro de las escrituras del Antiguo Testamento con la revelación
del Espíritu Santo. Ya funcionó, mire, gloria a Dios. Bueno, entonces, a manera de introducción, la columna de nube o columna de fuego guió a los hijos de Israel hasta este momento que hemos visto al desierto de Sinaí, donde hemos estado ya por un tiempo. Amén, amén. Después de que ellos edificaron el tabernáculo, la nube reposó sobre el tabernáculo del testimonio o tabernáculo de reunión. Sin embargo, ellos tenían que mantener su mirada no en Moisés, no en Aarón. Su mirada tenía que estar fija en esa columna de nube. De día era nube y de noche era fuego. Entonces, la mirada tenía que estar fija en esa columna porque esa era la señal. No había hora determinada, no había momento determinado para que se levantara en cualquier momento. Eso debió haber sido algo espectacular, maravilloso, beautiful, que usted y yo no logramos comprender, y los artistas han hecho unos dibujos bien bonitos, pero yo pienso que todavía no le han atinado. Bien, entonces mientras Israel se prepara para salir del desierto de Sinaí, veamos las lecciones ya aprendidas. ¿Dónde empezamos? Y después, por último, vamos a tomar una lección del orden que Dios les dio para acampar, aunque ahí eso ya se le quedó a usted de tarea, ¿se recuerda? Me imagino que usted ya hizo alguna investigación acerca de su orden de acampar. Yo le voy a hablar un poquito del orden de marcha. Bueno, entonces, la lección que tomamos es que Israel debió haber mantenido su mirada puesta en la columna de nube o columna de fuego. Amén, amén. No en Moisés. ¿Aló? No en Aarón, sino en la columna que representa al Espíritu Santo. Entonces los cristianos, ¿cuántos son cristianos? Los cristianos debemos fijar nuestra mirada, según Hebreos 12:2, en Jesús, autor y consumador de la fe. A mí me dio consuelo cuando leí 1 Corintios 11:8. Dice Pablo, aunque yo sea tosco, pero la palabra griega es idiota, idiotes. Entonces dice Pablo, si lo translitero, dice el apóstol Pablo, aunque yo sea idiotes para hablar. Dice otra Biblia, aunque no tenga la oratoria que tienen otros, dice el apóstol Pablo, no carezco de conocimiento. Eso quiere decir que cualquiera puede adquirir conocimiento, revelación de Dios. No es para los superdotados, no es para los colegiados, para los que van a la universidad, no, es para el que se humille. Entonces, así como Israel tenía que tener su mirada puesta en la columna, los cristianos, le mencioné lo de idiotes porque muchas veces nos fijamos mucho en el idiote. ¿Sí entendió, verdad?
en el idiote que predica. Y no nos damos cuenta que Dios está usando a ese idiotes para hablar. Entonces la tarea nuestra es acomodar el mensaje, ubicar el mensaje, atesorarlo en nuestra mente para meditarlo, atesorarlo en nuestro corazón y llevarlo a la práctica. Repito, le mencioné lo del idiotes porque nosotros como cristianos somos llamados a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad. Hechos 13:2 y 4 dice que mientras los hermanos ministraban al Espíritu, ministraban al Señor, el Espíritu habló y dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Y en el versículo 4 dice que ellos les impusieron las manos y fueron enviados por el Espíritu. Estamos en la lección number 1. Así como Israel tenía que tener sus ojos, su mirada fija en la columna, usted y yo como hijos de Dios tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús y ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. En Hechos 16:6 dice que Pablo iba para cierto lugar y el Espíritu le impidió ir a Asia. Dice Hechos 20, 22 y 23. Por todas partes el Espíritu me da testimonio de que voy a padecer, de que voy a sufrir. O sea que nosotros sufrimos sin previo aviso. Y sufrimos sin previo aviso porque no tenemos comunión, porque no tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no lo agarra nada de sorpresa. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y Gálatas 5:18 nos habla de ser guiados, ser dirigidos, de andar en el Espíritu. Lección número 2. Hubieron ciertos eventos que hemos estudiado ahí en el desierto. Vimos primero de que Moisés los preparó para que ellos pudieran tener un encuentro con el Señor. Nosotros no venimos a la iglesia a pasar un buen momento. Nosotros no venimos porque no tenemos a dónde ir. Nosotros venimos a ser capacitados, o como dicen los hermanos de Ebenezer, a ser catartizados. Aleluya, esos hermanos sí que son. A mí se me hinchan los labios cada vez que uso esas palabras. Pero es que lo que pasa que nuestras palabras no encierran todo el concepto que encierra la palabra griega o la palabra hebrea. Que una palabra en esos idiomas significa más que lo que significa la traducción o la interpretación en nuestro idioma. Entonces usted y yo venimos cada día a ser catartizados, a ser capacitados, a ser educados, a ser entrenados. De todo eso significa. Entonces,
ahí también les entregan la ley y muchos preceptos más. Y el propósito de toda la ley y de todos los preceptos era reprogramarles el alma. Me decía el hermano Elmer Alexander Caravantes, casi no tiene nombre, y vaya que no tiene segundo apellido. Dice, se lo voy a trasladar como lo entendí. Me preocupa que los padres no instruyan a sus hijos en cuanto a los diezmos, en cuanto a las ofrendas de diferente clase que hay. ¿Cómo podríamos hacer para que los padres sean quienes instruyan a sus hijos? Nosotros tenemos el privilegio de programar el alma de nuestros hijos. A muchos nos programaron mal. No conozco muchos países latinoamericanos, pero sí conocí un poquito, estuve como 20 años en Guatemala. Y me daba cuenta que hubo, por ejemplo, un terremoto. Llegaron a repartir comida. Y en esas situaciones, hasta el que no necesita hace fila para que le den comida. Pasa uno todo despeinado, se echa hasta tierra en la cabeza y recibe su plato de comida. Va por allá o se lo come o lo esconde, luego se pone una cachucha, una gorra y regresa por otro plato de comida. Así era allá donde yo crecí. No tengo la menor idea cómo era en su barrio. Allá los pilotos automovilistas, los que manejan el transporte público, no sé ahora, en aquel tiempo, ganaban muy poco. Y entonces ellos hacían lo que le decían moco. Y yo trabajé de ayudante de autobuses. Entonces me decía el chofer, en este viaje, en esta vuelta, no vamos a dar tickets, no vamos a dar boletos. Porque la empresa les daba los boletos. Si les daba 500 boletos, ellos tenían que, y vendían 400, tenían que entregar el dinero de 400 pasajeros. Entonces había una vuelta que no se daban boletos. Esa vuelta, el dinero de esa vuelta, era para el chofer. Él se las ingeniaba, pues, para quedarse con eso. Entonces, como no se daban tickets, el ayudante aprovechaba también esa vuelta para también agarrar su parte, ni modo que solo el chofer. Y entonces resulta que nosotros llegamos al evangelio con esas malas costumbres. No robarás. ¿What? Si he robado toda mi vida. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pero si a cada rato yo maldigo. ¿No ve que todo el mundo tiene en la boca, oh my God? Y ahora vienes al evangelio y te dicen que todo eso no está bien. Y entonces el propósito de la ley, el propósito de todos los preceptos que Dios les dio, era para hacer una distinción entre su pueblo y las demás naciones. Yo no sé, hermanos, qué Biblia leen los hermanos hoy en día.
Porque hoy no hay diferencia entre el pueblo de Dios y lo que le llamamos el mundo. Este es el mes en que las iglesias están llenas de heno y hojarasca y calabazas. Si hasta los anuncios de televisión deberían de darnos miedo. ¿Ya vio el anuncio de Geico? Que sale la viejita, le da a probar algo a una muchachita y se empieza a convertir en animal. Así son los anuncios de este mes. De fantasmas, de zombies, de muertos. La gente adorna al frente de sus, si se le puede llamar adorno, decoran los frentes de sus casas con cementerios. Y entonces venimos con todo ese montón de costumbres a Cristo. Y no podemos seguir, no debemos seguir viviendo así. Tiene que haber una diferencia, según lo leo yo en la Escritura. Ahí los hermanos, estos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el alma? El alma, según entienden los estudiosos, está compuesta de la mente, la voluntad y las emociones. Todo eso tiene que ser reprogramado. Ahí es donde se les da la orden de construir el tabernáculo. Y el propósito del tabernáculo era que Dios se quería ir a vivir con ellos. Hoy nosotros no tenemos un tabernáculo como lo tenían ellos. Hoy la Escritura dice que nosotros mismos somos el templo, somos la morada del Espíritu Santo. Entonces Dios dejó esa habitación y se vino a vivir a nuestro corazón. Nosotros somos ahora ese tabernáculo. Pero tristemente también se evidenció lo que ellos llevaban en el corazón cuando hicieron el becerro de oro. Que en el corazón del hombre siempre hay un residuo de idolatría. Nosotros, porque venimos acostumbrados, voy a decir venimos, hablando de la cultura hispanoamericana. Nosotros venimos acostumbrados, como dice el apóstol Pablo, al ídolo. Y como venimos acostumbrados al ídolo y desconocemos la Escritura, no sabemos que la idolatría es culto a demonios. Son seres espirituales que buscan como la buscó Satanás cuando tentó a Jesús. Él buscó adoración. Y entonces detrás de los ídolos, detrás de la Virgen de Guadalupe, detrás de San Martín de Porres, detrás del niño de Atoche, detrás de la Virgencita de la Chiquinquira, detrás de la Virgen de Asunción, detrás del Divino Maestro, detrás de San Judas Tadeo. Yo como no sé mucho de eso, estoy más o menos mencionando. Hay demonios. Y lo que la gente le sacrifica, le ofrece supuestamente a las imágenes, se lo está ofreciendo a demonios. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios que se están sentando a la mesa de la comunión de los demonios. Y es que es más fácil para el diablo ponerse atrás de una imagen que aparecerse con cola, con cuernos, asustar a la gente. Si la Biblia dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, se viste como ángel de luz, entonces dice, no es de dudar
que sus ministros, que sus diáconos también se disfracen como ministros de luz. El diablo tiene diáconos. Y aquí la gente no quiere servir. Digo, aquí en la iglesia de Cristo. Y como ya dijimos, ¿verdad? Que el que sí, fuimos creados para servir, entonces o le servimos a Dios o le servimos al pecado. Vimos en el desierto, porque ya nos vamos del desierto de Sinaí. Entonces, en el desierto de Sinaí vimos que antes de que se construyera el tabernáculo de reunión, Moisés ya tenía su propio tabernáculo de reunión, donde él iba y platicaba a solas con Dios. Nosotros somos llamados a la comunión, a la intimidad con Dios. Nosotros no somos seres humanos. Nosotros somos seres espirituales dentro de un cadáver. Ahora usted ya sabe, ¿verdad? Que usted es un cadáver según Romanos, ¿qué? 8:10. Eso en contabilidad se llama transposition. Cambia los números de lugar. Después no le salen las cuentas. Vimos el pecado de los hijos de Aarón y el castigo. Y el último tema que estudiamos fue el censo, cuyo propósito era formar, levantar un ejército, pero la enseñanza que tomamos fue de que nosotros debemos de ser muy cuidadosos en seleccionar las personas de las cuales nos rodeamos. Tenemos que rodearnos de personas que nos van a impulsar, que nos van a ayudar a alcanzar nuestras metas, a alcanzar nuestros objetivos. Personas que nos digan, usted sí puede, usted sí puede, usted sí puede. Sin enojarnos, sin molestarnos. Bueno, la estadía, aparte de la construcción del becerro de oro, de ese pecado de idolatría, la estadía, ese casi un año en el desierto de Israel fue beautiful. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios había descendido. Dios hizo maravillas ahí. Fue algo glorioso. Después de que levantaron el tabernáculo, una nube de gloria lo cubrió. Pero, lección número 3, ese no era el destino de Israel. Esa era una de las muchas estaciones hacia su destino. Problema de los seres humanos es de que somos muy fáciles para acomodarnos. Nos apegamos a las cosas. Estoy impresionado con ese texto de Filipenses 2:5. Todavía no he logrado sacar la imagen que tengo en la mente para que alguien me la dibuje. El sentimiento más o menos lo tengo y la hermana Mirna Marisol Martínez Romero de Caravantes también. Aquí algunos no saben de lo que estoy hablando, porque no vinieron el jueves. Pero yo le contaba a mi esposa de lo que yo sentí cuando mi primer hijo se fue de la casa. Sentía que me arrancaban algo del corazón. Lo que pasa es que uno tiene que entender que así es. Entonces me acordé de que un día le arranqué un pedazo también a mi mamá. Te dije, bueno, como dicen los puertorriqueños, hijo fuiste, padre serás. Como tú hiciste, así te harán. Así que, como dicen los gringos, brace yourself. Abroches el cinturón porque así como hiciste, así te harán. Bueno, entonces, estoy hablando de que el destino no era el desierto.
Entonces, platicábamos de ese despojamiento de Cristo con mi esposa. Y yo le decía a ella en el diálogo, el problema nuestro es que nos apegamos a las cosas. Nos aferramos porque dice que Cristo, aunque Él estaba en la naturaleza, cuando dice forma, habla de naturaleza de Dios, Él no tuvo eso como algo a que aferrarse, sino que voluntariamente se despojó. Entonces, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto? Viene Pedro y le dice, Señor, que te conste que nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros dejamos nuestra profesión, nosotros dejamos, si se supone que eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora que usted ya sabe que lo que lleva es un cadáver, espero que le dé menos atención a ese cadáver. Sí, dele más o menos ahí para que termine, para que le aguante, para que le dure en lo que termina, en lo que llega a su destino final. Pero no le meta tanto dinero a ese cadáver. Voy a llevar al muerto a que le arreglen las uñas, voy a llevar al muerto a que le arreglen el pelo, voy a llevar al muerto a bañar, voy a llevar al muerto. Y ahí andamos, hermanos, jalando el muerto para arriba y para abajo. Poniéndole gorrita, poniéndole todo al muerto. Y hay gente que dice que le tiene miedo a los muertos y no le tiene miedo a su muerto. Bueno, entonces fue gloriosa la parada en el Sinaí. Pero no era el final. Era una de muchas estaciones. Por eso es que hasta los nombres que seleccionamos, por ejemplo, para las iglesias. Iglesia de Cristo Elim, así, de ahí vengo yo, de Elim. 70 palmeras, ¿y cuántas fuentes? 12 fuentes de agua, aleluya. Pero se nos olvida que Elim es una parada. ¿Aló? Si hasta Mara, hay que disfrutar el trago amargo. Mara era una parada. Y eso es lo que tenemos que entender. Mire, si usted lee, por ejemplo, la historia de Ebenezer. Ebenezer al principio, hablando de Ebenezer de la Biblia. Ebenezer fue un fracaso. ¿Ya ha leído el fracaso de Ebenezer? Pues busque en su Biblia y Ebenezer, ahí fue derrotado Israel. Ahí fracasaron, ahí lloraron. Después fue que viene la restauración. Cuando Samuel es el que dice Ebenezer. Pero ya Ebenezer ya existía. Entonces Samuel fue el restaurador de Ebenezer. Entonces, ¿a qué Ebenezer perteneces? ¿A la restaurada o a la vapuleada? Iglesia de Cristo, Monte Sinaí, es una parada. Iglesia de Cristo, Cabod. Iglesia de Cristo, ¿qué más? No creo que nadie le quiera poner Mara, ¿verdad? Bueno, entonces no te acomodes. No te acomodes. Don't get too comfortable. Hay que seguir hacia adelante. Bueno, luego el Señor le dice a Moisés, haz un censo de la tribu de Leví. Y se los vas a dar a Aarón para que le sirvan, para que le asistan, para que le auxilien en el servicio del santuario. Yo no miro que el Señor haya ido, mira Moisés, ¿por qué no me haces favor de ir a visitar a la familia
Un apellido que no hay aquí. ¿Cómo? Ve a visitar a la familia Charrasqueado y pregúntales si tienen deseo de servir. No, yo miro que el Señor le dijo, me vas a apartar a todos los levitas. No les vayan a dar herencia. A ellos los quiero para que sirvan en el santuario. Entonces, yo no sé si a ti hay que pedirte opinión. Hermano, mire, fíjese que estamos pensando que usted... No, de servir ni me lo mencione. Yo ya crié mis hijos, es más, hasta un par de nietos crié. No quiero saber absolutamente nada del servicio. Ni al Sinaí has llegado todavía. Y dice, y los hijos de Leví eran 3. Los hijos de Gerson, los hijos de Merari y los hijos de Coat se van a dedicar a esto, tareas específicas. Es que nosotros tenemos dueño. O usted va y le pregunta a su auto, ¿quisieras llevarme hoy al trabajo? Usted, aunque haya frío, haya calor, usted en su auto le mete fuego y pues cuando le enciende usted le mete fuego. Sí sabe, ¿verdad? Usted lo que está encendiendo es una explosión en el motor. Si no, ¿de dónde cree que viene el heater ahora que hay frío? El fuego que está en el motor. Por eso es que cuando está encendido el heater, el calentador, no le permiten cerrar el vent, porque hay el peligro de que se muera por el monóxido de carbón. No se vaya a dormir con el heater encendido en el carro, se puede morir. ¿Sí sabía eso o no sabía eso? Usted lo que carga es una explosión contenida. El motor es el que está conteniendo ese fuego que va por dentro. Bueno, le dieron ocupaciones a Aarón y a sus hijos y dieron ocupación a los levitas, a cada uno diferentes ocupaciones. Entonces yo anotaba aquí. Tengo mucho que anoté, pero el tiempo no se detiene. Lección. Existen algunas tareas que todos podríamos y deberíamos hacer. Sin embargo, hay ciertos llamados, ciertas ocupaciones que el Señor en su soberanía ha reservado para personas específicas. Usted no se pregunte, ¿y por qué a qué le dieron más? ¿Y por qué a mí tampoco? Dios es soberano. Él no nos va a dar una carga mayor de la que podemos sobrellevar. Por eso es que habían jefes de 50, jefes de 100, si hasta el ejército romano, la palabra centurión quiere decir jefe de 100. Hasta los demonios. ¿Cuántos tenía el Gadareno? Una legión. O sea que ese Gadareno tenía potencial para llevar demonios. No se vaya a poner de ese potencial usted. Después de que se construyó el tabernáculo, Dios les dio órdenes de cómo iban a acampar. Hay diferentes teorías porque no quedó dibujado nada. No hay nada escrito específicamente, pero algunos hermanos han visto que el campamento, cuando estaban en sus estaciones, de una vista de arriba, lo que se veía es la forma de una cruz. Otros dicen que lo que se mira es el trono de Dios. Bueno, el asunto es de que había un orden.
El asunto es de que no podían llegar los de la tribu de Benjamín y decir, no, yo llegué primero. Aquí me toca. No, Dios había dicho dónde iban a estacionarse cada uno. Nuestro Dios es un Dios de orden. Cuando ellos van en la marcha, que es lo que ese es el tema que vamos a ver hoy, cuando termine la introducción, diga pues gloria a Dios, aleluya, si yo vengo con hambre y sed de justicia. Entonces, cuando Dios les dice también el orden en que van a marchar, en que van a desfilar. No era como ellos querían. Es que mire, lo complicado de ser cristiano es que se supone que ya no obramos, que ya no hacemos según nuestra voluntad. ¿Aló? Eso es lo difícil de ser cristianos. De que ahora tenemos que rendir nuestra voluntad, tenemos que rendir nuestro parecer, tenemos que rendir nuestra opinión. Ya ve que hasta el amén le costó. Eso es lo difícil de esta carrera. Entonces, nuestro Dios es un Dios de orden. El apóstol Pablo, hasta en la administración de los dones, dice que hay que saber ministrar los dones. Si todos están hablando lenguas, dice, no se entiende nada. Entonces es preferible, dice Pablo, que se hablen pocas palabras con el entendimiento y no que todos estén hablando lenguas. Dice, pero si van a hablar lenguas, que sea en orden y que haya intérprete. Y si no hay intérprete, que el que habla lenguas guarde silencio. O sea, no está diciendo que deje de hablar, sino que baje su voz y hable para sí. O sea, que solo él se escuche. Pero si hay alguien, dice, que esté hablando lenguas y alguien va a profetizar, entonces que el que habla lenguas baje su voz y le den tiempo al que va a profetizar. Dice Pablo, si alguna esposa, la palabra mujer quiere decir esposa ahí, quiere saber algo, que le pregunte a su marido en su casa. Dice Pablo, porque es vergonzoso que las mujeres hablen en la congregación. Si lo dejo ahí, ya no van a venir las hermanas, porque les van diciendo, ¿para qué voy si tengo que ir como muda? No, lo que está diciendo es que se ve muy mal, se ve muy feo que la mujer sea mandona. Eso es lo que está diciendo, que la mujer usurpe la autoridad del varón. Eso sí se ve horrible, hasta el día de hoy se ve feo, aunque no sean cristianos. Ya oyó usted la anécdota de aquellos que llegaron al cielo, ¿verdad? El montón de hombres que aquí habían estado casados. Bueno, dijo Dios, aquí del lado derecho quiero a todos los que mandaban a su mujer, que mandaban en su casa. Y del lado izquierdo quiero todos los que su mujer los mandaba. Y se hizo el gran revolú y de repente quedó solo uno acá. Y todos los hombres aquí. Y entonces Dios se le queda viendo y va a felicitarlo. Y dice, admirado Dios, sorprendido. Dice, a ver, cuéntame, le dice, ¿cómo le hiciste? Dice, yo no sé de qué habla. A mí mi mujer me dijo que me parara aquí. Eso se ve feo. En algunos casos mejor habría que pedirle permiso a la mujer porque el marido le tiene miedo. Bueno, pero entremos mejor al tema de hoy. Esto es rapidito. Ahí en número 10, 14 al 28 está el orden de marcha.
Y también voy a leer el 29 al 32. Y ya nos vamos, rapidito. Entonces dice el orden. Los escuadrones de Judá estaban compuestos de 3 tribus. O sea, eran escuadrones, eran campamentos, y el que iba al frente era Judá. Entonces se llamaba el campamento, el escuadrón, la división de Judá. Ese era el nombre que recibía. Pero estaba compuesto por las tribus de Judá, de Isaacar y Zabulón. Ellos llevaban el estandarte de un león. Ellos eran los que iban al frente ahí iba el arca. Pero el primer escuadrón que iban eran ellos. Después de que ellos salen del Sinaí, las cosas habían cambiado. Ya no era lo mismo. Ellos habían caminado en orden, pero no un orden específico, no un orden establecido por Dios. Ahora en su salida del Sinaí había un orden marcado por Dios. Entonces lo primero que vemos es que al frente va el estandarte del león, que representa la determinación. Tú no puedes avanzar en este camino espiritual si eres una persona de doble ánimo. Aquí, como dice, aunque es mentira, ¿verdad? El himno nacional de Guatemala dice: libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Bueno, allá no es cierto, pero en el Evangelio sí debe ser cierto. El que pone su mano en el arado, adelante, adelante, ni siquiera a ver para atrás. Dice el apóstol Pablo: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para salvación del alma. Así que mira el que está ahí al lado, dígale: no se me achicopale, papaito, mamadita, como león. El león no se echa para atrás. El león no retrocede. Y ahí están representados también los 4 evangelios. El evangelio de Mateo, que nos muestra la realeza de Cristo. Volviendo a lo mismo, puesto los ojos en Jesús. Él es el Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Así que en este camino se requiere determinación. Hágale frente. No se agüite. No sea cobarde. No sea llorón. Como el león. O sea, adelante. Lástima que no está el profeta Tito Pérez aquí, porque la selva. Y detrás de ellos iban las 6 carretas y las 2 familias de los levitas, que tenían a su cargo el llevar el tabernáculo. O sea, todo lo que formaba el tabernáculo. Las cortinas, las tablas, toda la armazón del tabernáculo iba ahí. Ese es nada más el orden de marcha. El siguiente escuadrón eran los escuadrones de Rubén. O sea, Rubén era la bandera, el que iba al frente. Estaba formado por la tribu de Rubén, obviamente, la tribu de Gad y la tribu de Simeón. Ellos llevaban el estandarte de un hombre. Lucas presenta a Cristo en su humanidad. Rey, Dios, pero también humano. Y eso representa la inteligencia. Este camino se camina inteligentemente. Dice el proverbio: nunca respondas al necio. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad. Para que también no seas tú tan necio como él. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda
para la espalda del necio. Escucha, hermano querido, esto que voy a decir son proverbios que escribiera el gran sabio Salomón. Dice el apóstol Pablo que vivamos como sabios y no como necios, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Le decía yo a los jóvenes que Noé era daring, Noé era desafiante. ¿Sabe cómo le dan el primer cigarrillo? ¿Sabe cómo le dan la primera probadita de droga? ¿Sabe cómo le dan el primer trago de alcohol a los jóvenes? Ahora ya bajaron, ya no están en la junior, ahora es antes. Ahora es en la elemental, así que ya no le confíe mucho al diablo. Ya no sea muy confiado. Entonces los jovencitos se dicen, cuando quieren inducir a algo, a alguien a algo, le dicen I dare you. ¿A que no lo haces? ¿A que no lo haces? Y de tanto que lo empujan, y de tanto que lo empujan, de repente dice, sí lo hago. Por entonces Noé era lo contrario. Noé lo retaba a que dejaran de hacerlo y no podían porque eran esclavos. Hay que ser inteligente. No estamos hablando de educación académica. ¿Qué dijo Jesús cuando lo hallaron en el templo? ¿Por qué nos haces esto?, le dijeron los padres. ¿Qué? What? Are you crazy? O como diría el hermano Roberto Ruiz, are you crazy, man? No sé por qué le añaden men, siempre que dicen algo, le añaden men. Hasta las mujeres le dicen men. Oh, man, dicen, ¿verdad? O tal vez quieren decir amén. Pero Jesús les dijo, ¿acaso no saben ustedes que es precisamente aquí donde me conviene estar? Eso es tener inteligencia. O sea, este camino se camina con determinación, con atrevimiento, hacia adelante. Pero no hay que ser bruto. Señor, dijo Pedro. Nosotros lo criticamos, hermano, pero dice Pedro, si eres tú, manda que yo vaya también. Ah, dijo Tomás, si no veo sus heridas, si no las toco, si no meto mi dedo, yo no creo. Y si no hubiera sido por Judas, hoy nos pudieran engañar. Porque si algo, aunque está glorificado, nuestro Señor Jesús mantiene sus heridas. Cuando venga un falso Cristo y se le quiera aparecer, como algo que no dimos esta mañana es what's the password? Your mom is waiting for you. She told me to take you. You say, what's the password? Que les hablábamos de cosas para protegerse uno. Usted debe darle un password a sus hijos. Si eso había que hacerlo antes, ahora más. Mira que tu papá me mandó que te lleve a la casa. Me dijo que él no tiene tiempo de venir. Dígale, what's the password? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es la clave? Entonces, yo soy el Cristo. Dígale usted, muéstrame tus heridas.
Y cuando no tenga, como ese tipo que se murió de cáncer, no tenía, que allá de Miami, que decía que era Cristo. Y después se pasó de bruto, porque después dijo que era el anticristo. Y más brutos los que lo seguían. Y hermano, ¿sabe qué me impresiona a mí? Que los seguidores de esa gente no dan ofrendas de guandala. Esos sueltan grandes cantidades de dinero. Llega David, está bueno, no había agarrón. Intimidado tenían al ejército de Israel. Y llega David, what's going on here? What's happening? What's the commotion? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto movimiento así? Y de repente sale Goliat. Si hay un hombre, mándenlo que pelee conmigo. Si me vence, seremos sus esclavos. Y si yo lo venzo, ustedes serán mis esclavos. Y David va y dice, ¿y quién es ese indocumentado? ¿Quién es ese incircunciso que ni bien habla el inglés y está desafiando a los escuadrones del Señor? Y entonces, y dice David, ¿y cuál es la oferta? ¿Qué le van a dar al que lo venza? Inteligencia. No se meta la bronca solo por meterse, todo trompudo, ahí va con el ojo morado, con la nariz quebrada. ¿Y qué pasó? Por bruto va a decir usted, no por inteligente. Entonces, con inteligencia. Esta carrera se corre con determinación y con inteligencia. Detrás de ellos iban los coatitas. Ellos llevaban las cosas más santas del tabernáculo. Ya vamos terminando, no se me preocupe. El tercer escuadrón eran los escuadrones de Efraín, que estaban compuestos de las tribus de Efraín, Benjamín y Manasés. Estos llevaban el estandarte de un buey que representa. De eso no necesito decir mucho, ¿verdad? De eso hemos estado hablando todo el mes pasado. Llevamos ya 2 semanas hablando de lo que es el servicio. Marcos presenta a Jesús como el siervo. Y cuando usted empieza a estudiar el servicio y usted se detiene a veces para leer las raíces de las palabras, usted va a encontrar doulos, usted va a encontrar diáconos por todo el Nuevo Testamento. Fuimos hechos, fuimos creados, fuimos llamados para servir. Entonces vas caminando con determinación, vas caminando con inteligencia y a la vez vas sirviendo. Y como decía el Salmo, servid al Señor con alegría. En aquel tiempo, va a decir el Señor, estuve en la cárcel y andabas tan ocupado trabajando horas extras que no viniste a verme. Estuve en el hospital y ni cuenta te diste. Andabas de vacations. Tuve hambre y no me diste de comer. Es más, anduve desnudo en el principio de octubre, cuando empezó el frío. Y no me diste para irme a comprar ni siquiera uno de tus suéteres usados me regalaste. O sea, nosotros tenemos que siempre estar buscando la excusa, la oportunidad de servir.
Este es un camino de servicio, sino como decían los predicadores boricuas de antaño. Como solo una boricua hay aquí, solo ella lo dijo así en silencio. No te vistas, que no te vas. Y el último escuadrón era el escuadrón de quién era. Oh, no, ¿quién era el que iba de último? De Dan. Ahí dice, ¿verdad? Por último, con el estandarte de una águila. A la retaguardia de todos los campamentos, los escuadrones de Dan, compuestos por las tribus de Dan, Aser y Neftalí. Cuidando la retaguardia. Si alguien se doblaba un pie, si alguien se fatigaba, si alguien se le acababa la fuerza, ahí venía el escuadrón de Dan. Vamos, papadito, adelante, adelante, mire que nos queda largo camino, visión de águila, no se me achicopale, vamos, vamos, camine, camine, camine. Decía una vez un hermano, cuando entremos a la gloria, mira, aunque sea así, el último jalón, y ahí venía el diablo atrás, y el zapato le quedó nada más, o la chancla, pero no se quedó, porque ahí venían los escuadrones de Dan, que son los, mire qué raro que los de la visión van atrás. ¿Por qué no van al frente? Pregúntele a Dios y me cuenta. ¿Por qué es que los visionarios van atrás? ¿Verdad que en el mundo el orden siempre es distinto al orden de Dios? Porque en el mundo el visionario va al frente, supuestamente, pero en Dios, el que lleva la visión, la va guardando, va a la retaguardia, va cuidando, y que todos entremos a la visión, que todos entremos. Mire, por eso es de que tenemos que entender cuál es la visión en el área de niños. ¿Cuál es la visión en la alabanza? Por ejemplo, algo que no dije el viernes, hermano. Lo tenía anotado, pero ya no lo dije. Nuestra alabanza debe ser tan llena, debe estar tan cargada del Espíritu, que debe ser capaz de cambiarle el rumbo a la vida de una persona, de marcarle un nuevo camino. O sea, que no se trata solo de cantar, no se trata de que venimos y nos ubicamos y cantamos, y esa alabanza puede transformarnos. Entonces ahora vemos que los que van guardando a la retaguardia, el águila, atrás, la visión, no perdamos la visión. Entonces, ¿cuál es la visión en el discipulado? ¿Qué es lo que buscamos? Y entonces ahí necesitamos a los del escuadrón de Dan, que vayan ayudándonos a trasladar la visión, cuidando que no se pierda. No somos G12, no somos, ¿qué más? No somos del séptimo día, no somos de los últimos días también, la iglesia de Cristo de los últimos días tampoco. Somos la iglesia de Cristo y tenemos una proyección, tenemos una visión, pero necesitamos ese escuadrón de Dan. Es que el águila, ¿verdad?, es la que más alto vuela, cuidando a los demás escuadrones. Necesitamos ese tipo de gente en la iglesia. Llega gente nueva a la iglesia y los de Dan, cuidar la puerta. Entró, aquí ya no, usted ya no se va. Mire, usted viene de adorar ídolos, se acabó. Y si quiere va a pasar, pero sobre mi cadáver. No, entonces mejor me quedo. Mire, usted viene de hacerle a la cocaína, de hacerle al crack, a la heroína, de emborracharse. Ahora que vino,
Ya no se va. Porque yo veo que Dios va a hacer una obra transformadora en su vida. Ahorita le está costando caminar, pero yo ya lo veo hacia adelante. Y así deben de los discipuladores, los que trabajan con niños, los que trabajan en el área de la alabanza. Ahí hasta, hermano, todo lo que hacemos, con mucho cuidado, pero no cuidado de cuidar, si me entiende, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo, a la retaguardia, así. Vamos, avanzando, avanzando, avanzando. Visión. Entonces, en este camino necesitas determinación. No te rajes. En este camino necesitas inteligencia. En este camino necesitas servir. En este camino necesitas visión. No pierdas la visión. Números 10, 29 al 31, ya es lo último. Moisés dijo a Jobab, hijo de su suegro Raguel, el madianita. Los que no tienen hijos, aquí hay 2 nombres para varón. Solo que saber cómo lo van a pronunciar. Dice Moisés, nosotros partimos hacia la tierra que el Señor ha prometido darnos. Vente con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido favorecer a Israel. Él respondió, no, yo me iré a mi tierra y mi parentela. Moisés insistió, no nos dejes, pues tú conoces bien los lugares donde podremos acampar en el desierto y podrás ser nuestro guía. Ahí hay varias aplicaciones, pero solo una. Moisés pide ayuda. Y no que Dios hablaba con él cara a cara. Y no que la nube era la que los dirigía. ¿Y por qué ahora él está diciendo a Reguel, según la versión que leí, porque tenía diéresis? Porque él está diciendo, I need you, I need your help. Necesito de ti, necesito de tu conocimiento, necesito de tu experiencia. Entonces, en este camino, necesitas caminar con determinación. Necesitas caminar con inteligencia. Necesitas ir sirviendo. Necesitas tener visión. Y necesitas pedir ayuda. Mire, yo le decía a los jóvenes, ¿verdad? Yo pues estoy aprovechando a mi nieto, ¿verdad? Que no aproveché a mis hijos, aprovecho al nieto. Entonces le digo, vas a caminar. Y ahí va el chavito. Sigue caminando. Pero ya después de media mía, digo yo ya, ahora sí. Entonces, pero él sigue, vamos, ya se imagina el paso que llevamos, ¿va? Y ahí se me queda viendo como quien dice, ¿y me vas a seguir? Sí, pero de repente se da la vuelta. Y ya no se quita de ahí. Ya no puede. Entonces, así tenemos que ser nosotros. Usted va, aunque sea pasito lento, y cuando ya no pueda, pida ayuda. El que no pide ayuda, no pide ayuda por orgulloso, por altivo. Diga, no puedo. No entendí. ¿Cuál fue la palabra que no entendió? Todo se le olvida. Hay que darle tónico vigorón. Según yo había escogido una palabra fácil de entender y me dice, la he oído como 2 o 3 veces en mi larga vida. Entonces le digo, bueno, si no entiendes esa, how about the word judicious? No dice, I don't do dishes. Estaba con un hambre el pobre que todo le miraba cara de plato y cara de comida.
Mejor, como decía un siervo, un momento colorado que 1000 descoloridos. A veces no se entiende algo, no se puede hacer algo. Pidamos ayuda. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Demos gracias a Dios. Padre maravilloso, muchísimas gracias por el consejo de tu palabra. Concédenos que podamos atesorarlo en nuestra mente para meditarlo. Concédenos que lo atesoremos en nuestro corazón y que apliquemos, Padre, estos principios que hemos aprendido de tu palabra, de manera que marchemos hacia la tierra que tú nos has prometido. De manera que vayamos, Padre, en busca de las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros, con determinación, con inteligencia, sirviendo cada vez que tengamos la ocasión, guardando la visión que tú, Señor, nos has dado, y cuando sea necesario, pedir ayuda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le lleve con paz y bendición.